Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Penal. Los saluda como siempre su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Antes de comenzar a abordar los tópicos que vamos a analizar durante el presente video, me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal a efecto de que reciban notificaciones sobre los diversos contenidos que estamos compartiendo a través de la presente plataforma, así como también los invito a que me sigan a través de mis redes sociales como son Facebook e Instagram. Durante la transmisión del presente video estarán apareciendo los diversos enlaces de mis redes sociales, así como de la página de mi despacho, para que hagan el favor de seguir a su servidor. Ahora bien, adentrándonos al desarrollo de nuestra materia, durante la sesión de hoy estaríamos analizando lo relativo a las figuras de la asociación delictuosa, la pandilla y la delincuencia organizada. Para lo cual, fiel a mi costumbre, en primera instancia voy a retomar algunas de las opiniones de los expertos en la materia, y en ese contexto me permito citar al autor Castellanos Tena, quien nos comenta que se debe entender por asociaciones delictuosas a las organizaciones cuyo propósito es delinquir, independientemente de los delitos que llegasen a cometer, pues la simple reunión con tales fines tipifica lo que se conoce como la asociación delictuosa, delito que se encuentra previsto y sancionado por el artículo 164 del Código Penal Federal, el cual establece expresamente lo siguiente: al que forme parte de una asociación o banda de 3 o más personas con propósito de delinquir, se le impondrá prisión de 5 a 10 años y de 100 a 300 días multa. El autor de referencia también nos comenta que en la asociación delictuosa no hay participación, sino propiamente hay un concurso necesario de sujetos. Con lo que el autor nos está haciendo referencia a que en este tipo de delitos no se puede presentar entonces la figura de la participación, ya que propiamente lo que se presenta es un concurso de delitos, dado que la conducta desplegada por los sujetos activos necesariamente debe ser plurisubjetiva o colectiva, es decir, requiere de la intervención necesaria de 3 o más sujetos en la ejecución de un hecho, que en este caso es la reunión con el propósito de delinquir, dado que de lo contrario, pues no se les podrá atribuir a los imputados dicha conducta, es decir, el ser miembros de una asociación delictuosa, dado que, como ya se comentó con antelación, la asociación delictuosa consiste en la reunión u organización de 3 o más personas con el propósito de delinquir. Ahora bien, al respecto, la autora Muchategui Requena nos comenta que la asociación delictuosa, conocida también como banda, se integra por un grupo o banda de 3 o más personas que se organizan con el propósito de delinquir, y en estos casos lo que se sanciona es el simple hecho de ser miembro de dicha asociación, ello en términos de lo dispuesto por el artículo 164 del Código Penal Federal, así como 253 del Código Penal para la Ciudad de México. Ahora bien, el segundo párrafo del artículo 164 del Código Penal Federal eh, eh, establece una circunstancia agravante de la pena para aquellas personas que formen parte de una asociación o banda, el hecho de ser servidor público de alguna corporación policial, donde además, si se acredita esta circunstancia, se le impondrá una pena accesoria consistente en la destitución del empleo, cargo o comisión públicos, así como la inhabilitación de 1 a 5 años para desempeñar cualquier otro cargo de la misma naturaleza. Por otra parte, si el miembro de la asociación pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas, ya sea en situación de retiro, reserva o incluso activo, de igual manera se le aumentará la pena hasta en una mitad y se le impondrá además la baja definitiva de la Fuerza Armada a la que pertenece,
pero además se le inhabilitará de 1 a 5 años para desempeñar un cargo o comisión de carácter público. En forma muy similar se pronunciaba el entonces artículo 254 del Código Penal de la Ciudad de México, hasta antes de la reforma del 13 de septiembre de 2013, mediante el cual se abrogó la ley de delincuencia organizada del Distrito Federal y ahora Ciudad de México, y se reformaron diversos artículos del Código Penal del entonces Distrito Federal y ahora Ciudad de México con motivo de las facultades exclusivas que actualmente residen en el Congreso de la Unión para legislar en forma exclusiva en materia de delincuencia organizada. Ahora bien, regresando a nuestro tema toral, que es lo relativo a la figura de la delincuencia organizada, la autora Muchategui Requena nos comenta que en algunas ocasiones se confunde a la figura de la asociación delictuosa con la delincuencia organizada, y ella misma se pregunta si eh, la asociación delictuosa es una especie de delincuencia organizada y si esta última es una especie de asociación delictuosa. Todo ello en virtud de que la doctrina, en el mejor de los casos, es imprecisa en señalar con exactitud la diferencia entre una y otra figura delictiva. Es más, en algunas ocasiones ambos términos son utilizados indiscriminadamente como sinónimos, lo cual es doctrinal y legalmente incorrecto. Es por tales razones que consideramos pertinente establecer una distinción entre ambos conceptos, y al respecto podemos comentar que en términos de lo dispuesto por el artículo 164 del Código Penal Federal y 253 del Código Penal de la Ciudad de México, habrá asociación delictuosa cuando un sujeto forme parte de una asociación o banda integrada por 3 o más sujetos que tengan como propósito delinquir. En consecuencia, cualquier persona puede ser miembro de una banda o asociación, siempre y cuando tanto este sujeto que se une a la banda o asociación como esta última tengan como propósito realizar actos delictivos, pues el tipo penal previsto en los dispositivos legales antes referidos exige como requisito sine qua non la existencia para la acreditación del delito de asociación delictuosa, la reunión de 3 o más sujetos con el propósito de delinquir. Ahora bien, por cuanto hace a la figura de la delincuencia organizada, así como atendiendo a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado alguno o algunos de los delitos previstos en dicho precepto, serán sancionados por solo ese hecho como miembros de la delincuencia organizada. Es decir, vamos a entender entonces por delincuencia organizada a la agrupación de hechos de 3 o más personas para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos previstos en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y dentro de los cuales podemos citar a manera de ejemplo, más no limitativa, al delito del terrorismo, los delitos contra la salud previstos en los artículos 194 y 195, párrafo primero, y 196 del Código Penal Federal, la falsificación y el uso de moneda falsa, sabiendas de ello, la alteración de la moneda, las operaciones con recursos de procedencia ilícita y los delitos relativos a derechos de autor, el acopio y tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de órganos, lo relativo a la corrupción de menores de edad o de personas que no tengan la capacidad de comprender o de resistir el hecho, la pornografía también de menores de edad o de personas que no tengan la capacidad de comprender o resistir el hecho, el lenocinio de personas también menores de edad o personas que no tengan la capacidad de comprenderlo o resistirlo, lo relativo
a la trata de personas, los delitos relacionados con materia de secuestro, el delito de contrabando previsto en las fracciones primera y segunda del artículo, segunda y tercera del artículo 104 del Código Fiscal de la Federación, los delitos cometidos en contra del medio ambiente. Ahora bien, todos los delitos a los que hicimos alusión con antelación y que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada serán investigados, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Asimismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del ordenamiento legal en comento, cuando las conductas desplegadas por los miembros del crimen organizado pudieran ser constitutivas de algún delito del fuero común, estas serán investigadas y sancionadas conforme a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, siempre que el Ministerio Público hubiese ejercido su facultad de atracción o su facultad originaria, respectivamente, y serán las autoridades judiciales federales las que conozcan de tales delitos, los cuales serán tipificados y sancionados conforme a los códigos penales de las entidades federativas aplicables en los casos de las fracciones quinta, sexta y séptima del artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, o bien conforme a la legislación aplicable, tratándose de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Ahora bien, es importante precisar que el Código Penal del Estado de México, en forma inapropiada, actualmente contempla en su artículo 178 al tipo penal de delincuencia organizada, al disponer expresamente lo siguiente: a quienes participen habitual o ocasionalmente en una agrupación de 3 o más personas, de cualquier manera organizada con finalidad de cometer delitos graves, se les impondrá de 2 a 10 años de prisión y de 50 a 250 días multa, sin perjuicio de las penas que les correspondan por los delitos que se cometan. Al parecer, el legislador mexiquense trató de subsumir tanto a la figura de la asociación delictuosa como a la delincuencia organizada dentro de un mismo tipo penal, pues hasta antes de la reforma del 20 de septiembre de 2018, mediante las cuales se adicionaron los tipos penales de asociación delictuosa y pandilla, no se distinguía en el citado ordenamiento entre asociación delictuosa y delincuencia organizada, lo cual pues desde mi punto de vista es inapropiado, dado que, como ya lo explicamos, doctrinal y legalmente siempre ha existido una diferencia entre una y otra figura. Aunado a lo anterior, considero que el artículo 178 del Código Penal del Estado de México, desde mi particular punto de vista, es inconstitucional, ya que invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión para normar en materia de delincuencia organizada, y al efecto resulta pertinente analizar el contenido de la tesis aislada con número de registro 2018-611 de la 10ª época, proveniente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que lleva por rubro el siguiente: delincuencia organizada. La emisión y aplicación de la legislación en esta materia por parte de las autoridades locales son inconstitucionales. Y en términos generales, lo que nos dice esta tesis es que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 y 73, fracción 21, inciso B de la Constitución Federal, la delincuencia organizada es una materia cuya competencia es exclusiva de la Federación, y bajo este esquema de competencia constitucional, el legislador expresamente señaló que la única autoridad que tiene la potestad de legislar en materia de delincuencia organizada en toda la República, pues es precisamente el Congreso de la Unión. Consecuentemente, las legislaturas locales
carecen de la potestad para legislar en dicha materia. Consecuentemente, el precepto legal que antes analizamos pues resultaría inconstitucional, pero finalmente quien tiene que resolver esa situación pues es la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien los tribunales competentes en materia de amparo. Ahora bien, no obstante lo anterior, analizando las diversas legislaciones penales de las diferentes entidades federativas, que hasta antes de la reforma constitucional en comento contemplaban a los tipos penales de delincuencia organizada y asociación delictuosa, podemos concluir que en el derecho mexicano pues siempre ha existido una diferencia general entre lo que es la asociación delictuosa y la figura de la delincuencia organizada, ya que la primera, como hemos reiterado, es una banda o acuerdo celebrado entre tres o más personas con el propósito de delinquir. En cambio, la delincuencia organizada es una agrupación de hecho de tres o más personas para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos previstos en la ley federal contra la delincuencia organizada, específicamente en su numeral segundo. Ahora bien, cabe destacar que para que se configure el delito de delincuencia organizada, previsto por el artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, no basta con que se actualice la organización de tres o más personas para cometer ilícitos, sino que deberá demostrarse la repetición de tales conductas ilícitas, es decir, de manera reiterada o permanente, y al efecto resulta aplicable la tesis aislada con número de registro 2008 014, correspondiente a la 10ª época, emanada del primer tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito, misma que lleva por rubro el siguiente: delincuencia organizada, delito previsto en el artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se actualiza no solo con la organización de tres o más personas para cometer ilícitos, sino debe demostrarse los elementos consistentes en la repetición de conductas ilícitas en forma permanente o reiterada. Y en resumen, lo que establece esta tesis es que, si bien es cierto que del contenido del artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se advierte que comete dicho delito, cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar conductas que por sí o unidas a otras tengan como fin o resultado cometer alguno de los delitos previstos en dicho precepto, también lo es que para que se actualice dicha conducta debe demostrarse el otro elemento objetivo consistente en la permanencia o reiteración de estas conductas a través de la constatación previa de la materialización de cuando menos un comportamiento ilícito anterior de los organizados para delinquir, que tipifica alguna o algunas de las diversas figuras delictivas contenidas en el referido artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y cuya acreditación sea susceptible de justificarse con pruebas fehacientes y no inferirse con base en medios materiales vinculados con el diverso o diversos delitos con los que se realice el de la delincuencia organizada atribuida. En conclusión, es por todas y cada una de las razones antes expuestas que el legislador mexiquense tal vez se vio obligado a crear de nueva cuenta los tipos penales de asociación delictuosa y pandilla para distinguirlos del tipo penal de delincuencia organizada, para lo cual se adicionaron los artículos 178 bis, 178 ter y 178 cuarter en el Código Penal del Estado de México, mediante el decreto publicado en la Gaceta de Gobierno del 20 de septiembre del 2018. Y a mayor entendimiento, pues vamos a analizar el contenido de estos preceptos. El artículo 178 refiere que se impondrá prisión de 2 a 6 años y de 100 a 500 días multa
al que forme parte de una asociación o banda de 3 o más personas para delinquir en la comisión de delitos del fuero común, independientemente de la sanción que le corresponda por el delito cometido. Ahora bien, el artículo 178 ter menciona que si el miembro de la asociación delictuosa es o ha sido servidor público o autoridad encargada de funciones de seguridad pública o miembro de una empresa de seguridad privada, y en virtud del ejercicio de sus funciones a él encomendadas se le facilitó la comisión de él o los ilícitos relacionados con la asociación delictuosa, se le incrementarán las penas hasta en una mitad y se le impondrán además penas accesorias como pudieran ser la destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación por tiempo igual al señalado, así como también en este caso la inhabilitación para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión de carácter público. Si vemos, se basaron básicamente en la redacción del Código Penal Federal. Ahora bien, el artículo 178 cuarter nos habla de la figura de la pandilla y nos refiere que cuando se cometa algún delito por pandilla se impondrá hasta una mitad de las penas que correspondan por él o los delitos cometidos o los que intervengan en su comisión, así como que se entiende por pandilla para efectos de dicho artículo la reunión habitual, ocasional o transitoria de 3 o más personas que sin estar organizadas con fines delictuosos cometen en común algún delito. Aclarado lo anterior, entonces resulta indispensable distinguir entre lo que es la pandilla y la asociación delictuosa. Eh, Así como distinguir lo que es la asociación delictuosa de la delincuencia organizada. De esta forma podemos concluir entonces que el pandillerismo propiamente no es un delito, sino más bien estamos hablando de una circunstancia agravante de la pena, aunado a que es una reunión, vamos a decir, espontánea, o propiamente como lo refiere el propio artículo 178 cuarto del Código Penal del Estado de México. Dice: se entiende por pandilla para los efectos de este artículo la reunión habitual, ocasional o transitoria de 3 o más personas sin el propósito de delinquir. Al respecto, el autor Castellanos Tena nos comenta que el pandillerismo no es un delito autónomo, sino una forma de comisión de otros delitos que hace aumentar la pena a los delitos correspondientes. De esta forma, el delito de asociación delictuosa se distingue de la pandilla, ya que el primero requiere de una organización con fines delictivos, en tanto que el pandillerismo se configura sin este requisito y basta que se cometa algún delito por 3 o más sujetos reunidos en alguna de las formas señaladas por el referido precepto. Finalmente, el autor en comento nos refiere que debe quedar perfectamente aclarado que si bien es cierto el pandillerismo no es dable admitir la participación por tratarse de un concurso necesario de personas, es operante la participación o concurso eventual respecto al o los delitos cometidos por los pandilleros. De lo hasta ahora expuesto se desprende entonces que la asociación delictuosa es la agrupación de 3 o más personas que se reúnen con el propósito común de delinquir, con independencia de si se cometen o no otros delitos. Es decir, el simple hecho de que 3 o más personas se reúnan con un propósito delictivo constituyen o integran los elementos de la descripción típica al tratarse de lo que se conoce en la doctrina penal como un delito de peligro abstracto, pues lo que se sanciona es la mera peligrosidad de los sujetos miembros de la banda delictiva que decidieron reunirse con el propósito de cometer delitos. Ahora bien, por su parte, la pandilla es la reunión habitual, ocasional o transitoria de 3 o más personas que sin estar organizadas con fines delictivos llegan a cometer
algún delito en común. La pandilla en sí no constituye un tipo penal independiente, tal y como ocurre en los tipos penales de asociación delictuosa y delincuencia organizada, los cuales cuentan inclusive con una pena independiente a las que se le impongan a sus miembros por los delitos que cometan con motivo de dichas agrupaciones o asociaciones de hecho, puesto que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 164 bis del Código Penal Federal, así como del ahora derogado artículo 252 del Código Penal de la Ciudad de México, la pandilla constituye una circunstancia modificatoria de la pena que agrava la misma y en este caso se le impondrá en este caso a las personas que cometan delitos cuando estén reunidas 3 o más personas de manera habitual, ocasional o transitoria, pero sin fines delictivos. Esta es una parte muy importante para marcar la diferencia entre una y otra figura. Finalmente, la pandilla se distingue de la delincuencia organizada, ya que esta última, además de tratarse de una agrupación de hecho de 3 o más personas para cometer delitos, estos deben ser de forma permanente y reiterada en los términos previstos por el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. La pandilla, en cambio, es una reunión habitual, ocasional o transitoria de 3 o más personas que, sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en común algún delito. Es decir, mientras que en la asociación delictuosa y en la delincuencia organizada los sujetos que le integran tienen como propósito delinquir, en la pandilla no, ya que derivado de la reunión habitual, ocasional o transitoria y sin propósitos delictivos, 3 o más personas intervienen en la comisión del delito. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el presente video relativo a la asociación delictuosa, la pandilla y la delincuencia organizada, y estaríamos abordando otros temas relacionados con el derecho penal durante siguientes videos. Sin más que comentar por el momento, se despide de ustedes su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Hasta pronto.